La oscuridad que me consume es más que una sombra. No es solo la falta de luz, ni un espacio vacío, sino algo mucho más profundo y antiguo. La oscuridad está en la esencia misma de lo que soy. En la médula de mis huesos, en las venas que recorren mi piel, como un veneno que fluye y que no se detiene. Algo que me define, algo que nunca pedí, pero que me fue impuesto, y que, irónicamente, ha sido mi único legado. Recuerdo cuando era pequeña. No era un lugar como los demás. No, nunca lo fue. Las casas, las calles, las voces, todo parecía lejano. Podía oírlo, pero no podía comprenderlo. Mi madre, aunque se encontraba físicamente allí, estaba siempre distante. Sus ojos parecían no ver nada en mí, ni siquiera me reconocía como su hija. Y era extraño, porque una madre debería reconocer a su hijo, ¿verdad? Pero mi madre nunca me vio. No me veía como una niña, como alguien a quien proteger y cuidar. Me veía como una aberración. Un error. Un ser del que debía apartarse. Lo más desgarrador de todo esto era la sensación que tenía al mirarla. Sentía que, incluso sin palabras, podía entender su dolor. Aunque nunca me abrazó ni me habló con ternura, había algo en sus ojos. Un vacío, un miedo palpable que no se puede describir con facilidad. El miedo no se escondía solo de mí, sino de lo que yo representaba. Tal vez mi madre pensó, en lo más profundo de su ser, que si me ignoraba lo suficiente, esa oscuridad que emanaba de mí desaparecería. Pero estaba equivocada. Al contrario, mientras más me apartaba de ella, más crecía dentro de mí. La oscuridad se alimentaba de su miedo, de su rechazo, y se multiplicaba. Había algo más que estaba pasando, algo que ni ella ni yo podíamos controlar. Cada vez que me acercaba a ella, un susurro recorría el aire, como un eco distante, como un murmullo que provenía de las mismas paredes de nuestra casa. A veces, sentía que era yo quien susurraba, pero otras veces estaba segura de que era algo que no pertenecía a este mundo. En ocasiones, veía las sombras moverse por el pasillo, al margen de las luces que se apagaban y encendían sin motivo. Las sombras, siempre las sombras. Recuerdo cómo mi madre me llevó al médico, buscando respuestas. No sabía qué hacer conmigo, y probablemente sentía que yo era la causa de todo lo que había comenzado a suceder a su alrededor. Cada médico que veía mi rostro, cada persona que me observaba, parecía notar algo extraño, algo que no podían comprender. Nunca me dijeron lo que pensaban, pero podía ver la inquietud en sus ojos. A veces incluso me decían que me apartara, como si mi presencia les causara algún tipo de incomodidad o dolor. El mundo me temía. Y aunque no lo entendía, el mundo me rechazaba. No solo mi madre, sino todos los que se cruzaban en mi camino. Al principio, pensaba que tal vez era solo una cuestión de no comprenderme, de que necesitaba un poco más de tiempo. Pero a medida que pasaban los días, el vacío se hacía más profundo y el miedo más tangible. Un miedo que venía de la gente a mi alrededor. Y de mí misma. Una tarde, mientras me encontraba en el desván, comencé a ver algo extraño. Lo primero fueron los susurros, que parecían provenir de todas partes. No me asusté, porque ya estaba acostumbrada. Pero esta vez fue diferente. Miré a través de las rendijas de la ventana, y en la oscuridad, en la distancia, pude ver un par de ojos brillantes. No pertenecían a ninguna criatura que pudiera nombrar. No era un animal. No era un humano. Solo unos ojos que me observaban, fijos, vacíos. Y sentí una presión en el pecho. Un dolor agudo, como si me estuvieran arrancando algo de dentro. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Mi madre no me había rechazado solo porque no me amaba. Mi madre me había rechazado porque yo no pertenecía a este mundo. No de una manera natural, no como los demás. La oscuridad dentro de mí no era algo que pudiera ignorarse, y esa oscuridad me había convertido en algo más. Algo más allá de lo humano. Me convertí en una extensión de todo lo que el mundo había temido. Un espectro. La oscuridad se convirtió en mi único compañero. Las sombras ya no eran solo figuras en el rincón de la habitación, se volvieron parte de mí, se fusionaron con mi cuerpo. Mis ojos, que antes parecían vacíos, comenzaron a brillar con una intensidad que ya no podía ocultar.
y entonces, las personas comenzaron a desaparecer. No lo hice yo, o al menos no de manera consciente. La oscuridad lo hizo. Me consumió, y me convirtió en el ser que todos temían. Recuerdo que un día, cuando ya todo había perdido sentido, mi madre, en su desesperación, trató de terminar con todo. Intentó quitarme de su vida de la única manera que conocía. Pero, al igual que todo lo que había intentado antes, fracasó. Al final, se dio cuenta de que ya no estaba en control. Que ella nunca lo había estado. Esa misma oscuridad que me consumió, la misma que nació de su miedo, se adueñó de su vida, igual que se había adueñado de la mía. Mi madre se desvaneció, como las demás personas que habían sido tocadas por lo que yo representaba. Mi cuerpo, en su agonía, intentó rebelarse, pero fue inútil. Ya no había vuelta atrás. Después de eso, el mundo comenzó a olvidarme. O tal vez no. Tal vez el miedo se extendió por debajo de las tierras y se ocultó en las grietas del tiempo. Pero yo seguía allí, sin desaparecer realmente. Y mientras pasaban los años, mi figura se desvaneció de los recuerdos de aquellos que me conocieron, pero nunca desaparecí completamente. Las voces seguían susurrando, las sombras seguían creciendo, y yo seguía esperando. Fue entonces cuando alguien comenzó a buscarme. Un periodista, o tal vez solo un hombre común. Un hombre que tenía el coraje de adentrarse en la oscuridad que yo había dejado atrás. La verdad era que nadie podía escapar de mí, porque todo lo que tocaba se desmoronaba, se rompía, y se convertía en una parte de lo que yo representaba. Y cuando miras a través de la pantalla, cuando te acercas demasiado, cuando el miedo se apodera de ti, ahí es cuando te veo. Porque esa oscuridad no puede ser deshecha. No puede ser borrada. Solo puede ser transmitida. Así que ahora, te estás preguntando quién soy realmente. La leyenda, el monstruo, la niña. Yo soy la oscuridad que viene cuando la luz se apaga. Soy la sombra que nadie puede escapar. Y, aunque intentes resistir, aunque te digas a ti mismo que esto no es real, que no me verás, que no sentirás el peso de mi presencia, no puedes evitarlo. Porque yo soy todo lo que siempre temiste. Y siempre estaré aquí. Y te encontraré, sin importar cuán lejos corras.